todos, bienvenidos queridos amigos y amigas a este nuevo tema que es el 190 para estudiar el capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Como cada día le damos la bienvenida a Francisco. Adelante, Francisco. Muy importante la Biblia en la mano, abierta con el segundo libro de Samuel. No hay interrupción entre los dos libros, pues el capítulo 1 de este segundo libro es continuación del capítulo 31 del primer libro, como veréis a continuación. Dice el versículo 1: Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota que le realizó a los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Siclag era el lugar de residencia de David y de sus 2 mujeres. Y David vuelve después de derrotar a los amalecitas y rescatar a las personas y bienes que se habían llevado. Por otra parte, en la lucha entre los filisteos y Saúl estaba en su punto más delicado, pues Saúl estaba temeroso, porque frente a los filisteos, poderosos en ejército y armamento, temía que lo vencieran. Acordaos que en esta guerra no participó David, porque sus amigos, los filisteos, en los que se refugió, no quisieron que él fuese a esa guerra. Pero ahora le llega a David una noticia inesperada, lo cual veremos en el versículo 2, que dice así: Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Los versículos que siguen comentan que este personaje había escapado de la matanza de los filisteos. Le dijo a David que Saúl había muerto, así como sus 3 hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisua. Este pasaje ya quedó explicado en el capítulo 31 del primer libro de Samuel. Comentado el tema de ayer, lo que ocurre es que esta matanza no había llegado aún a los oídos de David. Por eso este personaje amalecita pone a David al corriente lo que sucedió. David se llevó un gran disgusto, pero cuando se le pausó un poco la sorpresa, David no era tonto, le preguntó cómo había sucedido. Antes de que digas lo que le contestó el amalecita, déjame que aclare que este personaje sabía que a la muerte de Saúl le sustituiría David, por lo que le dijo a David que ante la herida de muerte de Saúl, él lo había matado, con el fin de que David se lo agradeciera. Bueno, has preparado el terreno para que yo lea algún versículo con la contestación del amalecita. Es el versículo 5, que dice así: Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? Y los versículos 6 al 10 dicen: El joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en el brazo, y las he traído acá a mi señor. David y los hombres que estaban con él se afligieron mucho, según dicen los versículos 11, 12 y 13. Y en el versículo 14, David interroga duramente a la amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? El amalecita no se esperaba que David se tomara tan dramáticamente la muerte de Saúl, por lo que quedó muy extrañado con el dolor demostrado por David y sus amigos. David se lamentó con un dolor genuino.
Aunque Saúl había procurado matar a su supuesto rival, David no albergaba ningún mal sentimiento para con él. Esta reacción de David no es la respuesta natural del corazón humano, sino una indicación del amor y de la compasión de Dios que puede albergar un alma humana. Como verdadero israelita, David lloró la muerte del rey y como amigo personal lamentó la pérdida de Jonatán, por quien sentía un profundo afecto. En su profundo y genuino dolor por Saúl y Jonatán, David expresó su pesar mediante un poema conmovedor que revelaba su plena sinceridad y la nobleza de su carácter. David rindió su tributo final al valor y poder de Saúl y manifestó su profundo afecto por su amigo Jonatán. No hay ningún pensamiento de amargura, ningún regocijo por la desaparición de un enemigo que por largo tiempo había frustrado sus esperanzas de una vida de paz y tranquilidad en su propio país. Y para acabar con este capítulo un poco tortuoso, podéis leer en vuestras Biblias, en los versículos 19 al 27, el poema escrito por David, para expresar la angustia que llevaba en su mente y en su corazón. Mañana, amigos y amigas, continuaremos estudiando la vida de David con el tema 191. Bendiciones y hasta mañana.